Bueno, buenos días a todos y todas, que voy viendo así como partecitas que van mostrándose. Hoy seguimos con los cursos que estamos dando desde el Instituto de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Sustentable. Vamos a empezar a trabajar hoy el tema de patología constructivas. Es algún tema que, si bien parecería en principio que no es algo tan focalizado sobre lo que vienen trabajando en los otros cursos, más enfocado en lo sustentable puntualmente, es un indicio y son indicadores de aquello que nosotros queremos mejorar y en pos de conservar la sustentabilidad y la eficiencia de las construcciones que nosotros tenemos. En este sentido voy a ir presentando, a ver si podemos. Díganme cuándo se ve. Perfecto, vale. Listo. Excelente. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a empezar con esta nueva instancia de encuentro sobre la eficiencia energética que estamos trabajando en la Escuela Otto Kraus, pero que es aplicable a cualquier edificación en la que ustedes vivan o desarrollen sus actividades. ¿Sí? Este curso, como dijimos, está dentro de este marco del proyecto de rehabilitación energética, en el marco del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Yo soy la arquitecta Valeria Muchinsky y soy docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, magíster en Planificación Urbana y titular justamente de la asignatura Patología de la Construcción y codirectora del programa de mantenimiento habitacional. Hoy vamos a ver puntualmente las patologías constructivas, ¿sí? Como una manera de esto que mencionaba anteriormente, de diagnosticar la eficiencia edilicia. Voy a tratar de ir, es un tema muy largo, voy a tratar de acotarlo e ir rápido, pero por favor, frénenme en cualquier duda que tengan, ¿sí? Que no hay ningún inconveniente. Mismo si uso términos que por ahí todavía no entienden, eso no hay problema. En este caso, vamos a partir desde esta situación a ver si ustedes podrían llegar a participar. ¿Pueden llegar a abrir los micrófonos? Sí, puede ser. Me gustaría... ¿Sí? Sí, pa. Genial. Bueno, me gustaría que me digan qué llegan a ver en esta foto que yo les estoy mostrando. ¿Ven algo como lo que llamamos patologías? ¿Logran identificar algo? Pueden decir que no, ¿eh? No, yo no logro. ¿Nada? No. Bien, bien. Es a propósito, tranquilos. Desde mi perspectiva, y por ahí ya tengo el ojo amaestrado, yo vengo a alguna vegetación acá, veo ciertas manchas negras en lo que es el balcón, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve a distancia? Ciertas manchas negras debajo de lo que es la cornisa. Registro eso. Entonces yo primero miro lo general. Luego necesito acercarme. Esto no lo veía a la distancia que yo estaba, ¿no? ¿Y qué empiezo a percibir? Empiezo a percibir que esas manchas negras tienen cierta espesor, cierta tectonicidad. Puedo llegar a ver un poco, cuando hablamos de manchas negras, hablo de esto, ¿sí? Puedo llegar a ver un poco de estas manchas amarronadas en el hierro, que ahora después vamos a ver qué hay, ¿sí? Veo algunas manchas blanquecinas. Y a su vez, si me sigo acercando cada vez más, empiezo a ver fisuras, algunos desprendimientos, algunas otras manchas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Lo ven lo que yo les estoy marcando? Sí. Bien. Entonces, ¿a qué va esto? ¿Y por qué arranqué con esto? Para que
tomen conciencia o sepan que muchas veces uno ve algo y lo pasa de alto, pero dentro, si me empiezo a detener y empiezo a acercarme, el edificio me está hablando de que algo no está funcionando bien, ¿sí? Que hay ciertas anomalías de eficiencia que está afectando el funcionamiento del edificio. Entonces empieza cierto cuestionamiento, ¿sí? Como por qué se deterioran los edificios, cuáles son los daños que yo puedo prever o no, cómo evitar que eso suceda, qué tengo que hacer para corregirlo, cómo sé cuál es la causa de ese daño. Entonces es importante entender que cuando nosotros vemos una anomalía, un síntoma patológico o algo que no está funcionando de forma correcta, tenemos que conocer bien cuál es esa causa, por qué se originó, antes de empezar a intervenir. ¿Por qué? Porque si no, de esa manera estamos tal vez ejecutando acciones que, uno, son gastos que no me dan una solución que estoy esperando, o mismo puedo llegar a agravar el daño que yo estoy teniendo. Arrancamos con esto para tomar conciencia de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? Es decir, si ustedes van a un médico, ¿sí? Uno va con ciertos síntomas, ciertos dolores que hacen que el médico establezca que hay algo que no está funcionando bien, que es necesario hacer ciertos estudios, que los síntomas están reflejando alguna anomalía o algún problema patológico. De ahí viene el término de patología, ¿sí? Ese término, la arquitectura lo adoptó, ¿sí? Hacia la década de 60, 70, y en intimidad en el ser humano, uno estudia el hombre en su forma de comportamiento, en si hay alguna afectación visible o si hay algo que se puede detectar a través de imágenes, eso mismo se puede hacer en arquitectura, ¿sí? Y fíjense que los médicos nunca les van a decir, tómate esto sin saber cuál es la causa. Eso mismo tiene que ser para la arquitectura. Entonces, el término patología termina siendo una disciplina, en verdad, que se tomó de la arquitectura y pasó a ser una especialización en lo que es la arquitectura. Que se tomó de la medicina, que se tomó como disciplina en la arquitectura. Entonces, nosotros podemos llegar a identificar primero ciertas anomalías, ¿sí? Hay algo que no está funcionando. Eso puede ser resultado de una patología puntual concentrada o puede ser parte de un eslabón de patologías encadenadas, ¿sí? Yo puedo ver una humedad, pero esa humedad por ahí deviene de una fisura o de una grieta o de una filtración. Entonces yo por más que arregle, lije y pinte la humedad, va a seguir afectándose lo que acabo de arreglar. Por eso digo la importancia del conocimiento de la causa. Eso, si yo no intervengo inmediatamente, pasa a un envejecimiento prematuro, que le decimos, ¿sí? El edificio empieza a degradarse en forma anticipada a lo que estaba diseñado, ¿sí? O sea, no se degrada por una cuestión de paso del tiempo, sino hay una afectación de sus componentes por cuestiones de falta de mantenimiento o de mal funcionamiento. Y eso que genera una deficiencia integral del edificio. Cuando algo está empezando a funcionar mal, no es que eso queda ahí, termina afectando todo lo que es el sistema edilicio. Nosotros estamos hablando de que el edificio es un sistema, todo está concatenado, ¿sí? Si yo no puedo aislar la instalación eléctrica de la calidad espacial de un ambiente o la cuestión de climatización, todo está vinculado. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos en esta instancia para prevenir el deterioro y de esa manera lograr la eficiencia constructiva. ¿Cómo? A partir de un control, un mantenimiento que haga que sea sustentable y sostenible ese edificio. Entonces estamos hablando de edificios enfermos, ¿sí? ¿Eso qué implica?
que los edificios pueden empezar a degradarse sus materiales, lo que redunda en que empieza a insumirse demasiados costos de reparación, de arreglos que por ahí no son los adecuados. Muchas veces esa degradación afea o desvaloriza esa edificación, con lo que se encadena una cuestión de estigmatización sociourbana. Hay altos gastos en recursos que no estaban previstos, ¿sí? Con lo cual los costos de administración, de gestión, empiezan a elevarse porque empieza este proceso encadenado que decíamos. Algo fundamental, las deficiencias del edificio muchas veces terminan afectando la salud de quienes habitan o usan ese espacio, y hay una deficiencia energética en total en el edificio. Entonces, cuando se diseña o cuando mismo se gestiona el mantenimiento de un edificio, no podemos hacer que esos edificios, bueno, vemos qué va pasando, ¿sí? No pueden ser un laboratorio. Tenemos que ser conscientes que cada definición que nosotros tomamos sobre el edificio, sea diseño, materialización, los costos que voy a imponer a partir de las definiciones arquitectónicas que decida, va a estar condicionando de una manera u otra cómo va a funcionar ese edificio en el tiempo. Entonces, por ahora, ¿estamos bien? Díganme si estoy yendo demasiado rápido. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Genial. Entonces, vamos a abordar el edificio, ¿sí? ¿Cómo abordarían ustedes el estudio de un edificio? ¿Se les ocurre? ¿Quieren decir algo? ¿No se les ocurre? A ver, si nosotros tomamos la imagen inicial, que decíamos que íbamos de lo macro a lo micro, lo que uno tiene que abordar en el edificio es esto de empezar a entenderlo como sistema y luego empezar a reconocer sus partes, ¿sí? Reconocemos en principio las envolventes, ¿sí? Que serían las envolventes verticales, serían cada uno de sus fachadas, las envolventes horizontales, que serían sus terrazas, y terrazas, balcones que tuviera. Y después cada uno de los sistemas internos que hay en el edificio, ¿sí? Que es la estructura, las instalaciones, las carpinterías, los espacios comunes, los espacios privados. Y dentro de cada uno de esos hay diferentes subdivisiones. Si yo empiezo a abordar por cada uno de estas partes del edificio, a lo que le llamamos rubros o subsistemas, voy a poder hacer este abordaje general, pero también entender el abordaje particular, a ver si de esa manera reconozco la patología. Entonces, así como en la medicina hay un protocolo de seguimiento, en arquitectura también. Entonces, abordamos primero desde una anatomía descriptiva. Yo tengo que reconocer cómo es ese edificio, ¿sí? Cómo está compuesto. Esto que decía, cómo es ese sistema y cuáles son las partes que lo componen. Luego paso a una instancia de anatomía clínica, es decir, empiezo a indagar sobre los antecedentes del edificio, cómo se construyó, si tuvo algunas modificaciones, cuáles fueron las patologías que fueron apareciendo y cómo fue evolucionando, cuándo aparecieron, en qué condiciones de tiempo, de clima, todos aquellos indicios que me podrían dar lugar a la formulación de una hipótesis de causa. Es decir, entender qué podría haber sido el origen de esta patología y de esa manera realizar un prediagnóstico. ¿Por qué hablamos de prediagnóstico? Pues estamos hablando de hipótesis de causa. Yo puedo decir que es un diagnóstico una vez que tengo certero cuál es el origen de ese problema. Pero hasta tanto no lo tengo certero, voy a estar en una instancia de prediagnóstico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Después tenemos lo que es la anatomía patológica. Es decir, una vez que identifico el síntoma, empiezo a
reconocer más las características de ese síntoma que estoy visualizando. Empiezo a ver su forma, su textura, si está viva, es decir, si sigue activa o no una fisura, una grieta, que ahora ya lo vamos a ver. Mismo la humedad, una mancha que pueda surgir. Todo eso tengo que ir registrándolo, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer el concepto de la triple C, ¿sí? Entender y analizar cuantitativamente su cualidad y su forma es cualidad, cantidad y calidad, ¿sí? Y que la calidad sería cómo es la forma de eso y cómo va evolucionando. Con esas 3C, con esos 3 parámetros o indicadores, yo voy a poder tener un mejor diagnóstico de la situación. ¿En qué estado se encuentra ese espacio, ese edificio, ese elemento que estoy estudiando que presenta anomalías? Y después, cuando yo estoy diciendo la causa puede ser por esto, esto y esto, uno empieza a decir, bueno, requiero de hacer ciertos estudios, ¿sí? Ciertos estudios que pueden ser, que sean destructivos o no destructivos. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo requiera romper para acceder a una cañería o bien usar ciertas técnicas, ¿sí? Como una gamografía, como detectores de cañería, para identificar dónde podría llegar a estar algo que estoy buscando sobre la causa que yo pienso. Estas 4 instancias conducen a que yo pueda establecer un diagnóstico, ¿sí? Pueda definir cuál es el problema y cuál es su causa. Y de esa manera definir cómo voy a intervenir. Ahora bien, en ese proceso que estamos haciendo de estudio y de análisis, yo de nuevo voy a estar haciéndome preguntas, ¿sí? Como, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cuándo apareció? ¿Dónde empezó a aparecer? ¿Sí? Porque puede ser una cuestión de secuencial, como habíamos dicho antes. ¿Cómo apareció, digamos, en la forma, en su coloración? Si en algún momento especial que sucedió algo en particular, o por qué sucedió eso, cuál pudo haber sido el desencadenante. Este camino, ¿sí?, de cuestionamientos va a ir conduciendo a esas hipótesis de causas y conduciendo a definir cuáles son los estudios que tienen que hacerse para establecer el diagnóstico y detectar cuál es el problema. Entonces en este camino voy a hacer un proceso de observación, de inspección, de análisis y de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a empezar a necesitar con cuál es la normativa, si algo está afectándose porque no cumple con una normativa, como por ejemplo normativas de ventilación, si hay una cuestión de afectación a la resistencia porque no fue calculado tal cual le indica la normativa. También tengo que ir recopilando documentación técnica. Eso en el caso de ustedes y puntualmente del edificio, tengo conocimiento que estuvieron haciendo ciertos mapas, ciertas construcciones virtuales, digamos, modelaje. Estuvieron realizando algunos planos también de instalaciones. Eso es documentación técnica que sirve un montón para el registro de las patologías. Luego empieza ya un trabajo de campo. Empezar a ir a los lugares, empezar a visualizar nuevamente de lo macro a lo micro, tratando de identificar cuáles son los síntomas o cosas que están fuera de la normalidad, ver si eso evoluciona, si es más fuerte o más grande o no existe en algún sector y en otro sí. Tomar registro fotográfico de eso. Cuando tomo registro fotográfico es importante entender y contextualizar en qué momento, ¿sí? Si fue de mañana, si fue de tarde, si fue antes de una lluvia, posterior a una lluvia, para cuando uno registre, tome en consideración esos aspectos. Si requiero hacer testeos,
yo ante una fisura puedo llegar a, para saber si está activa o no, demarcar con unas liñitas, esto es como lo más simple, para ver si pasa un tiempo esa fisura que estoy viendo se extendió o se amplió. Luego después ya tengo testigos de vidrios, otro tipo de cintas para ver si se fisuran. Y después empiezo con la formulación estas que mencionaba de hipótesis de causas. Bien. Hasta ahí entendemos cómo es el proceso de estudio y cómo deberemos abordar el edificio. Ahora, bien, nos presentamos ante una anomalía. Hay algo que está fuera de las condiciones normales del edificio. Entonces puedo empezar a discriminar si esas patologías son por causas físicas, es decir, hay algo puntual que haya dañado, ¿sí?, el elemento o el sector por una cuestión física, si es por cuestiones mecánicas, o sea, de movimientos, de rotura, de separaciones que se hayan generado, si es por cuestiones químicas, muchas veces los pares galvánicos, cuestiones ambientales de humedad que generan organismos biológicos químicos, todo eso pueden ser parte de la identificación que yo voy a ir haciendo de aquellas patologías que voy viendo. Pero también puedo identificar si esas patologías son por cuestiones de proyectos que no fueron consideradas adecuadamente en el principio, como tampoco fueron consideradas en el momento de la ejecución su control, o la elección de los materiales no fue la más acertada, o bien si la patología tiene como origen la cuestión del mantenimiento, es decir, no se hizo un mantenimiento ni programado ni preventivo para que ese espacio, ese elemento, ese subsistema no se haya deteriorado antes de lo previsto. A ver, ahí. Entonces, así a grandes rasgos vimos más o menos cuestionamientos, qué elementos debería yo tener en cuenta al momento de evaluar, cuáles pueden ser las pautas que me indicen qué tipo de patología estoy visualizando, cuál es el protocolo que tengo que seguir para poder hacer un diagnóstico de lo que estoy visualizando. Y ahora vamos a abordar puntualmente algunas patologías, ¿sí? Como a grandes rasgos. Hasta acá, ¿alguna duda o estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Genial, gracias a los que van contestando. Bien, entonces vamos a ver rápidamente lo que es humedad, lo que es eflorescencia, lo que son fisuras o grietas, los desprendimientos, la presencia de organismos biológicos, oxidación y corrosión y deficiencia eléctrica. Ahora bien, si bien nosotros, o puntualmente acá, estamos diferenciando por síntoma patológico, no necesariamente es una condición que tenga que ver solamente un especialista, arquitectura, entonces los que están siguiendo eléctrica o no lo ven. Hay factores que van a afectar, no importa cuál sea la rama que están estudiando. Entonces, por eso quiero que entiendan esto en forma global. Si estamos ante la presencia de humedad, estamos hablando de un estado en el cual hay una demasía de agua en cualquiera de sus estados, ¿sí? Líquido, gaseoso, ¿sí? Bueno, ya no directamente, puntualmente sólido, pero sobre todo líquido y gaseoso. Una de las primeras causas que uno puede entender dice, bueno, se usó demasiado agua en el proceso de construcción y todavía se está evaporando esa agua. Pero cuando nos enfrentamos ante edificios de cierta antigüedad, eso ya lo tenemos que descartar. Por eso digo de ir contextualizando lo que analizo. Entonces puedo empezar a entender que la presencia de humedad que yo estoy visualizando puede ser por penetración, ¿sí? Es decir, que haya filtrado a partir de presencia de lluvias
o cuestiones naturales como el terreno, sí que puede estar absorbiendo por capilaridad al interior de la edificación, ¿sí? Fisuras que hayan permitido que esa agua filtre o que los elementos puntuales, un muro o una cubierta, no es lo suficientemente impermeable para que esa humedad no pase. Pero también la humedad muchas veces deriva de los usos internos a la edificación, ¿sí? Supóngase, si yo construí un local comercial o una vivienda y de pronto ahí genero o una tintorería o un espacio de actividad deportiva, las condiciones climáticas internas van a ser diferentes, ¿sí? Se va a generar mucho más humedad que para lo que estaba previsto y para lo que fue diseñado la materialidad de ese espacio. Entonces puede entender que la humedad va por las formas de uso de ese espacio, ¿sí? Y se generan ciertos procesos de humedad interna. Pero la presencia de humedad no es solamente decir, veo una mancha y listo. Esa mancha muchas veces está acompañado, ¿sí?, de organismos biológicos que pueden a su vez ir proliferando, y que pueden afectar la salud de las personas que allí habitan. Entonces, una mancha de humedad es más allá que una cuestión estética. Estamos manifestándonos que hay filtraciones y por ende el sistema edilicio no está funcionando eficientemente, con lo cual uno puede estar, si es por filtración de alguna pérdida de cañería, estoy teniendo pérdidas en el sistema sanitario. Si es por una cuestión de condición climática, puede estar afectando la calidad de los materiales y la humedad me va a empezar a degradar ciertos materiales. Empieza a generarse a partir, si esa humedad y esa agua toca el hierro, empieza a generarse un proceso de oxidación, me estoy adelantando, pero digamos la humedad empieza a deteriorar ese edificio y ese deterioro es una degradación edilicia de los materiales, una estigmatización puntual del edificio y una cuestión de salud que puede afectar a quienes allí habitan. Si ustedes ven esta foto, ¿qué ven de singular particularmente? ¿Hay algo que les llame la atención? Las manchas, todas esas negras. Por todos Bien, lados, casi. pero fíjense acá, las manchas No se pronuncian tanto a veces. no se pronuncian ¿dónde? ¿A la altura de qué? De las vigas, ¿sí? O de las Claro. losas. Bien, ¿esto por qué se puede generar? Eso es por una diferencia del coeficiente K, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Toda envolvente, o sea, todo elemento que nos separa del interior del exterior, tiene una resistencia, ¿sí? Según su espesor, esa resistencia va a permitir que ante una diferencia muy abrupta de temperatura, no se genere un punto de rocío que pueda llegar a afectar la calidad del material. ¿Qué quiere decir con esto? Si hace mucho frío afuera y mucho calor adentro, ¿qué pasa en el muro o en el vidrio que separa ambos espacios? Ese aire frío, cuando encuentra calor, ¿qué genera? Se disuelve y empieza a generarse como un goteo. Ahí uno se me acercó y se fue. Bien. ¿Querías decir algo? Sí, íbamos a decir condensación. Muy bien, perfecto. Entonces, ese proceso de condensación, yo tengo que evitar que se me genere, ¿sí?, en las superficies del elemento que estoy teniendo.
Y eso lo logro a mayor dimensión, espesor y calidad del material. No es lo mismo estar hablando de un vidrio simple que un DBH. ¿Sí? No es lo mismo. Fíjense en los DBH que tienen esa cámara de aire, pero a su vez tiene como toda una silicona, ¿sí? Y ciertas perforaciones para que no se genere el punto de rocío ahí. Los muros simples, que es lo que pasaba en la foto anterior que mostraba, tiene una menor dimensión que si tengo un muro de 30 o si tengo una cámara de aire. Lo que quiero hacer la salvedad en este caso, cuando tengo un muro doble, es si yo esa cámara de aire la tengo libre, es realmente aire, no tengo algún elemento aislante, tengo que siempre colocar ciertos conductos, ¿sí? Cercano a la altura de la losa antes de que pase al otro piso, para que de generarse el punto de rocío en lo interno de esa cámara de aire, esa agua pueda salir del muro. ¿Sí? Esa condensación que se genera. ¿Se entendió lo del coeficiente K? Que ahora salvedad, el coeficiente K está establecido según el elemento. Hay un manual hay millones de manuales, pero hay uno puntualmente que después les voy a acercar el link, que es de la guía se lo explico, digo acá que lo tengo, de transmitancia térmica, ¿sí? Que es puntualmente del Ministerio del Interior de Nación, donde tiene grillas, gráficos, donde se indica puntualmente dónde se puede dar ese punto de inflexión en las diferencias de temperatura y los materiales. A ver, trato de pegárselos ahora en el chat, así no me olvido después. Bien, vuelvo a la presentación. Bien, ¿estamos hasta ahí? No. Bien, seguimos. Bueno, esa condensación que bien decían recién, ¿cómo logro identificarla? ¿Sí? Generalmente está acompañado, yo puedo ver manchas de humedad, o sea, hay una decoloración en la pintura que yo puedo observar. ¿Cómo? De nuevo, esa condensación se me manifiesta de diferentes maneras. Uno puede ser que yo vea o visualice humedad. ¿Cómo visualizo esa humedad? Son como manchas que decoloran la pintura. ¿Ok? Después puede ser que esa humedad también está acompañado por moho, por microorganismos biológicos, ¿sí? Que empiezan a tomarse o a vivir de esa humedad existente. Y generalmente eso se da en los rincones, ¿sí? Dentro de los placares, donde no corre mucho aire, o en las esquinas, que están alejados de las corrientes de aire. Porque si no, esa humedad se secaría y no generaría esta presencia de microorganismos. Asimismo, en esas esquinas donde hay una diferencia térmica muy fuerte, que era lo que hablábamos recién de donde se genera o puede generar ese punto de rocío por la diferencia de temperatura o resistencia a la transmitancia que mostraba en la foto inicial cuando se notaba claramente las losas o vigas respecto al paño de ladrillo. Fíjense que justamente esas manchas negras estaban en el espacio que era el muro de ladrillo simple que tenía esa construcción. Entonces yo tengo que entender que esa humedad existente puede derivar justamente de este punto de rocío que se genera por condensación, puede ser por la condensación, o bien también una falla de la aislación térmica, ¿sí? Que hace que se genere este proceso que hablábamos anteriormente. ¿Hasta ahí vamos bien con condensación?
Supongo que sí. Si no, chiflo. Sí, 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 sí. Bien. Después tenemos la posibilidad de que la humedad venga desde abajo. ¿Qué significa? Que empieza a ascender, por eso humedad ascendente. Es aquella humedad que viene a partir de una falla o ausencia, hay que ver en qué situación está, del cajón hidrófugo. Es decir, que la humedad del terreno empieza a ascender por capilaridad. Acá hago esta salvedad que decía antes. Esto no es algo que pueda afectar y que puede interesar solo a los que están en instalaciones civiles, perdón, en construcciones, ¿sí? En el área civil, sino también esta humedad me puede afectar toda instalación que yo tenga ahí, de electricidad, de gas. Hay algo que no debería estar y sucede, ¿sí? Y de nuevo, ¿cómo lo identifico? Porque voy a ver que esa mancha de humedad, esa decoloración, y muchas veces empieza a disgregar, uno pasa la mano y está como que sale polvillo húmedo, está hasta 1 metro 50 como mucho desde el nivel del piso. Entonces ahí estoy hablando de humedad ascendente, ¿ok? ¿Puede llegar a ser un caño? Podría llegar a ser, pero la manifestación es diferente, porque si yo tengo una filtración, no sé si se me ve, una filtración, tengo el caño y una filtración acá, y el piso está en esta instancia, la humedad no va a ser más notoria desde abajo hacia arriba, sino al revés. ¿Se entiende? Esas sutilezas de entender la decoloración me va conduciendo a entender cuál puede ser la causa. ¿Bien? Seguimos. Esto es lo que les mencionaba. Acá, al tener una filtración, fíjense que su tonalidad más oscura está más cerca al caño que a los extremos, ¿sí? Se va como secando, o la humedad es más constante en el punto de inflexión, por eso puedo inducir en la foto anterior que era humedad ascendente y no una rotura de un caño. Y esas humedades, o por filtraciones, empiezan a ser así, como aureolas, ¿bien? Entonces yo tengo que identificar, si estoy en un muro, saber si del otro lado tengo una cañería o en el interior del muro. Si es un techo, ver qué pasa en ese techo. Que si es una terraza, entender a ver si hay una cuestión de la membrana que estaría afectando. Si es en un piso intermedio, ver si hay una cuestión de una cañería que estaría siendo la causa. O bien, en algunos casos, inundaciones que ya hayan dado en un baño o en una cocina y que empieza a filtrar al piso interior. Como siempre, la humedad la vamos a poder identificar al tocar, ¿sí? Pues la voy a notar húmedo, o voy a ver que se disgrega el material. Muchas veces, si la pintura depende de la calidad de la pintura, se engloba, ¿sí? Y cuando la pincho van a ver que se abre. Bueno, obviamente la decoloración del material y la presencia de microorganismos que pudieran estar. Y la morfología que va a tener puede ser diversa, depende de la absorción de lo que está afectando, ¿sí? Ay, me fui mucho. Ahí. Luego tenemos las eflorescencias. Perdón. Las eflorescencias están íntimamente ligadas a la presencia de humedad. ¿Qué es la eflorescencia? ¿La escucharon alguna vez la eflorescencia, el término eflorescencia? Supongo que no. Son las contenidas, ¿sí? En el material que, traspasado un tiempo de la ejecución o por filtración, empieza a salir a la intemperie. Esas sales, cuando se ponen en contacto con el aire, se cristalizan y se generan como esas manchas blanquecinas. Algunos dicen que es como si fuera algodón, es como lo van a ver que sobresale, ese como esponjosa y blanca. Entonces, lo que me está indicando, a ver,
eflorescencia es que hay presencia de humedad. Y acá hago esta salvedad que venía haciendo antes. Una cosa es el síntoma, o sea, lo que yo veo, y otra cosa es la patología o la enfermedad real. Supónganse, ustedes pueden tener fiebre, pero la causa puede ser por infinidad de cosas. ¿Sí? Desde una gripe hasta una afectación, no sé, en el hígado, por decir algo. Lo mismo pasa acá. Entonces yo tengo que saber cómo voy a intervenir para hacer certera la solución. Pero sí, lo que me está demostrando es la fluorescencia que hay presencia de humedad. Luego tenemos lo que son las grietas y las fisuras. Y es importante poder identificarlas. En lo coloquial uno dice hay una rajadura. En términos técnicos, ese término hay que desterrarlo. Y hay que saber diferenciar lo que es fisuras, que son estas, ¿sí? Que son todas aquellas aberturas que hay del revestimiento o del material hasta los 2 milímetros de ancho. ¿Sí? Fíjense que el cuarteo o las microfisuras solo atacan o afectan el recubrimiento y la fisura en sí apenas empieza a afectar el muro. Pero una vez que la distancia entre los labios de lo que se abre es mayor a 2 milímetros o afecta el muro, estamos hablando de grieta. Y las intervenciones son claramente diferentes. Y las causas también. Cada vez que yo identifico una fisura o una grieta, tengo que identificar su dirección, si es lineal, si es diagonal, si es dentada, cuál es su largo, si está activa o inactiva, que era lo que les mencionaba antes, si su ancho va variando, si es más angosto en un sector o es más ancha en otro, qué tipo de profundidad puedo usar para la profundidad, si puedo poner una hoja y ver hasta dónde llega. De esa manera poder ir indicando las cualidades de esa fisura o grieta que estoy visualizando. Entonces tengo las fisuras típicas de mapeo. Fíjense, en todas las medianeras van a ver como todo un craquelado de los muros. Eso es lo que se llama fisura de mapeo, que generalmente se da por como una resequedad del material, ¿sí? Tanto en el proceso de construcción o como por mucha exposición solar y que no ha sido, a su vez, una pintura que se ha ido renovando. Voy a ir rápido porque sé que ya se tienen que ir. Luego tenemos la fisura de coronamiento, ¿sí? Que es esta fisura que se da siempre en los últimos niveles, que responde a una falta de algún elemento o espacio que permita la dilatación de la losa. Es decir, no sé si se llega a ver la flechita, ante la temperatura que empieza alta temperatura empieza a dilatar la losa, los rayos solares empiezan a dilatar y empieza a trabajar la losa. Si yo tengo la losa pegada inmediatamente al ladrillo, la losa va a ir empujando el ladrillo. Y ahí es donde se generan estas fisuras, ¿sí? Las fisuras de coronamiento. Por eso muchas veces en los cielos rasos de los últimos pisos hacen un cambio de membrana, vuelven a poner la membrana, le ponen una pintura asfáltica, pero la humedad está viniendo por acá, ¿sí? Por la fisura de coronamiento, no por una filtración de la membrana superior. A su vez, en las grietas tengo que identificar si esa grieta se da por lo que es el mortero, ¿sí? Las juntas, o si está rompiendo también los mampuestos. ¿Por qué? Porque si es por las uniones, por las juntas, estamos hablando que puede ser la causa de una falta de adherencia, puede ser porque hubo diferencias de cargas, ¿sí? O mismo un asentamiento diferencial del terreno y que por falta de adherencia se separaron. Lo mismo si cuando está afectando puntualmente los materiales, los mampuestos, también puede ser que haya una carga, pero en este caso puntual, superior o empujando, que ante la falta de junta y dilatación, esa fisura se manifiesta, o mismo porque ante la demasiada sobrecarga que tenga una parte sobre la otra,
hacen como un desfasaje entre partes. Trato de explicar con manos para ver si se entiende. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque también me va a estar afectando toda cañería que haya en ese muro, ¿sí? Las grietas, como las fisuras, siempre se van a dar en los puntos más débiles de los paños. ¿Qué quiere decir? En las uniones de diferentes piezas, como puede ser este techo que se encuentra con el muro, con la envolvente vertical, puede derivar de los vanos. Si yo no tengo un dintel lo suficientemente largo, es decir, que por lo menos sobresalga 5 centímetros de cada lado, estoy haciendo que ese dintel sea insuficiente para soportar las cargas superiores y de esa manera se van generando ciertas fisuras. En este muro, que es un muro medianero, esta construcción se generó después. Entonces hay como una sobrecarga de este paño respecto al este. Ahí también se generan las fisuras o las grietas. Hay millones de esquemas, ustedes se pueden encontrar en internet, diferentes esquemas de cómo se manifiestan cada fisura o grieta en relación a los movimientos que se estén generando, ¿sí? Yo puse acá uno a modo de ejemplo, pero supónganse, si yo hago un muro nuevo que quiero unir a uno antiguo, si lo pego, ahí voy a tener una fisura. Entonces tengo que generar el encastre, ¿bien? Lo mismo si tengo carga superior, se genera un pandeo y las fisuras están en el medio, entonces ya sé que la causa es algo superior. En los encuentros, si la fisura o la grieta la encuentro en esa unión, hay que ver cómo fueron uniendo esas dos hiladas, ¿sí? Si fueron encastrándose o todas terminaron así, evidentemente se va a generar una fisura en ese punto. Si el dintel no es lo suficiente, se va a generar una fisura en arco superior. Hay un sinnúmero de gráficos que eso les va a poder ir conduciendo a entender cuál es la causa de esa anomalía que estoy viendo. Pasamos a desprendimientos, así rápidamente. Frénenme, porfi, si hay algo que no se entiende. ¿Bien? Cuando yo tengo esas fisuras, o mismo cuando tengo humedad, puede generarse un desprendimiento de material. Pero también puede generarse por otras cuestiones, ¿bien? Porque ese material no tuvo suficiente adherencia al sustrato, es decir, al muro, o puede ser porque por filtración ese revoque se fue degradando y se fue desprendiendo, o puede ser también esto de la presencia de fisuras que fueron craquelando ese revestimiento y se desprendió. Entonces, hay que entender esa evolución. ¿Recuerdan cuando yo les indicaba, pregunten el cómo, cuándo empezó, dónde empezó? Es empezar a hacer esa historia clínica que me puede dar los indicios de por qué hubo un desprendimiento de material, ¿sí? Desprendimientos, hay que discriminar entre lo que es descascaramiento, que es cuando la pintura empieza que vos la sacás como una película, o sea, está como reseca la pintura, que es el primer caso. Cuando hay ya desprendimiento de revoque, fíjense la diferencia de revoque fino y de revoque grueso respecto a la estructura. Y cuando ese desprendimiento, y acá hay que tener mucho cuidado, empieza a dejar los hierros de las estructuras a la vista. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo proceso patológico que es la oxidación, que ahora la vamos a ver. Encadenado a las fisuras, a los desprendimientos y a la presencia de humedad, también podemos encontrar la presencia de organismos biológicos, que ya los vimos en el sentido de moho o hongos que puedo percibir, pero también van a poder reconocerlo en la presencia de verdín, ¿sí? Que es como en las rocas del mar, que ven como esa pátina verde texturada, en la presencia de vegetación, de líquenes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen que hay vegetación en un muro como este caso?
¿Pueden identificarlo? A ver, toda presencia vegetal requiere sí o sí de tierra y de agua. Entonces, esas vegetaciones se van a dar generalmente en lugares donde se acumula tierra, ¿bien? Y donde se mantiene el agua o hay presencia de filtración de agua. Es decir, esta vegetación que sale acá, como este árbol, que es lo que se llama el palam, no deriva de otra cosa o no nos indica otra cosa que la presencia de humedad. Sin humedad no habría vegetación. Entonces eso me está indicando una cuestión de filtración. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que visualizar puntualmente es esta presencia de humedad. Ya después vamos al proceso de oxidación, ¿sí?, de los metales, que depende el tipo de metal, esa oxidación va a ser una protección, como pasa en la cúpula del Congreso, o en los casos de metales como el hierro y el acero, la oxidación va a empezar a generar capas y ir exfoliando el material, con lo cual se va reduciendo la sección y empieza un proceso de corrosión. Por eso hablaba de la importancia del desprendimiento de los revoques o revestimientos donde se encuentra estructura o hierros adentro. ¿Por qué? Porque ese proceso de corrosión va a empezar a ampliarse como un círculo vicioso, se folia, se amplía, empujas más presión sobre su revestimiento y a su vez se va como carcomiendo el interior del material y se va perdiendo la resistencia del hierro. Y finalmente, las deficiencias eléctricas que nosotros podemos encontrar están totalmente encadenadas a todas las anteriores, ¿sí? Y los que nos van a servir de indicadores de que algo está fallando mal, o que está fallando, perdón, o que está funcionando mal, son los disyuntores o las llaves térmicas, que van a accionarse ante la presencia de un uso intensivo de algún electrodoméstico, ¿sí?, sobrecarga, o bien ante la presencia de filtraciones que podrían estar generando también cortocircuitos. Entonces, en las instalaciones eléctricas, lo que yo tengo que ver puntualmente es si las secciones no eran insuficientes para la demanda que se tiene, si hay conexiones clandestinas o sobrecargas, si no hay puesta a tierra, que en muchas edificaciones antiguas eso a veces pasa, si los materiales son viejos, si se están instalando equipos o elementos que insumen mucha energía y esa instalación antigua no la puede soportar, si hay presencia de humedad que me esté degradando el material, eso yo lo puedo ver dentro del caño también como presencia de humedad, ¿sí? Y cualquier circuito eléctrico que se pueda generar por eso. Hasta ahí, bien. No sé si están todavía o no, puede ser que están próximos a tener que irse para otras materias. Sí, vale, perdóname. Recién los chicos de construcciones me avisaron que tenían que irse porque y media arrancaba la clase. Ah, bien, perfecto. Pero igualmente todo esto queda filmado y queda grabado y subido a las Bien. redes igual. Faltan 3 diapos, así que ahí estamos. Bien. Entonces, los tips que se requieren para este relevamiento patológico es, como decíamos, ir de lo macro a lo micro, conocer las características técnicas, funcionales, historia del edificio. Cada vez que observo una patología, poder contextualizarla en tiempo, en el clima, en la hora que se aparece, en el entorno que se encuentra. Si encuentro humedad y veo que hay mucha vegetación en el entorno, obviamente ese muro se va a secar más lento que otros muros, la orientación que tiene ese muro, la historia, si ha habido modificaciones en ese elemento que estoy estudiando. Identificar estos subsistemas que habíamos nombrado inicialmente y ir registrando todo bajo un estricto protocolo, ¿sí? Ir marcando cada cosa que yo voy visualizando. ¿Y de qué me voy a abastecer para eso? De documentación técnica, ¿sí?, elaborada,
en el proceso de construcción o desarrollada en el proceso de visita in situ, donde ya puedo estar marcando puntualmente esas anomalías. En algunas encuestas que puedo estar estableciendo con la gente que habita o usa esos espacios, manifestándolo en un plano, en una fachada, marcando dónde encuentro fisuras, óxido, manchas de humedad, filtraciones, grietas, fisuras, todas las patologías que uno pueda visualizar, y en una planilla donde voy a ir registrando todo aquello que yo voy visualizando. La manera de establecer un registro sistemático va a permitir acompañar un proceso de razonamiento de las causas más fácil. ¿Sí? Entonces, en esta instancia voy a tener, este es un ejemplo, ¿no?, de registro, todas las tipos de patologías que puedo tipificarlas o no. En esta instancia pongo todos los sistemas y rubros que tengo en el edificio. En este sector, en celeste, voy a ir marcando la cuantificación, es decir, de ese muro, cuál es el porcentaje de afectación de dicha patología. Indicar después por tipo de sistema o subsistema cuál es la cantidad afectada, al igual que por la cantidad de presencia patológica. Entonces, para resumir, el proceso y el deterioro de los edificios no está solamente circunscripto a la antigüedad de esa construcción, sino a cuáles son los factores que fueron afectando al edificio en el tiempo y que hace que esa edificación deje de ser eficiente y demande de mayor recursos. Entonces, la clave es tanto poder diseñar conscientemente del mantenimiento, como así hacer un mantenimiento preventivo y programado para que esas deficiencias, anomalías y patologías no se expandan y deterioren anticipadamente el edificio. Hasta acá, rápidamente todo el análisis y diagnóstico patológico. Cualquier pregunta pueden realizárnosla a través de los mails del equipo en general del instituto o bien al mail mío particular de la facultad o del programa de investigación. Listo. Hasta acá traté de ir lo más rápido posible, es mucha información. Así que cualquier duda que tengan puede contactarse conmigo por mail y poder saldarles las dudas que tengan, y si no, a los que sigan arquitecturas los veré en los años superiores. Nada más. Mariano. Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla, la verdad que es súper entendible. Yo ahora voy a cortar la grabación. Bien. ¿Sí?